Que Papá Diosito les bendiga y les guarde en el nombre todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo. En su bendita misericordia voy a estar compartiendo la palabra de Dios y vamos a leer en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, del 22 al 37, y su palabra bendita vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su bendito Espíritu. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita, y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oír, decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es; el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque del fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por sus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Bendito Padre mío que está en el cielo, bendito Dios todopoderoso, infinito, invencible, su palabra, Padre. Su palabra es el pan de vida, su palabra, Dios Altísimo, sea hablando a nuestros corazones, sea obrando, sea tocando, sea llenando con el poder de su santo y bendito Espíritu, Padre, el conocimiento de su palabra, el entendimiento de su palabra, Padre, en el nombre todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo. En misericordia le ruego, con el poder de su santo y bendito Espíritu, con el poder de su santo y bendito Espíritu, Padre mío, en el nombre todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. La palabra de nuestro Padre Dios nos habla la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esta palabra, meditemos profundamente de qué se trata esta palabra. Y solamente se puede entender y comprender llenos del poder de su Santo Espíritu Divino. Si no estamos llenos del poder de su Santo Espíritu, no podemos comprender ni entender
el momento cuando se está hablando contra el Espíritu Santo, cuando está la blasfemia contra el Espíritu Santo, cuando las personas van contra el Espíritu Santo, cuando le rechazan al Espíritu Santo, cuando no dejan que fluya el Espíritu Santo, cuando le menosprecian al Espíritu Santo, es solamente llenos y bien llenos del Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos guía a toda verdad. Él es el que muestra las cosas. Él es el que muestra los corazones de los hombres. Él es el que guía lo profundo de las cosas aquí en la tierra. Solamente así podemos comprender y podemos entender que este pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo no existe perdón. Hay que tener muchísimo cuidado en cada instante de nuestras vidas, porque no se puede con facilidad hablar cosas que no se sabe, cosas que no se entiende, no se vive, no se conoce, no se practica con facilidad aquí en la tierra. Dice su bendita palabra: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y el mudo veían y hablaban. Todos nosotros entendemos y comprendemos que nuestro Señor Jesucristo vino acá a la tierra para la obra del reino de los cielos, para el trabajo del reino de los cielos. Para eso vino el Señor Jesucristo. Vino a hacer milagros, señales, prodigios, obras asombrosas, y de la misma manera que Él se manifestaba aquí en la tierra, pero lleno y bien lleno del poder de su Santo Espíritu Divino. Porque a través del bendito Espíritu, nuestro Señor Jesucristo es que se manifestaba aquí en la tierra. Echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, y de todo milagro que acontecía aquí en la tierra era a través de su santo y bendito Espíritu. Escrita está su palabra bendita. Dice que el mudo, el ciego veía completamente, hacía tantas bendiciones espirituales y bendiciones físicas como las sanidades divinas aquí en la tierra. Y dice el versículo 23, de toda la gente que estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? La gente que le seguía dice que estaba atónita. ¿Cuánta gente estaba asombrada? Porque también nos habla la palabra de nuestro Padre Dios, que las multitudes también le seguían, no porque realmente amaban al Señor Jesucristo, sino por conveniencia de cada uno de ellos. No porque realmente querían agradarle al Señor Jesucristo, no porque realmente reconocían que era el Hijo del Dios Altísimo, sino por toda comodidad y satisfacción de ellos. La mayoría de la multitud le seguía al Señor Jesucristo para recibir sanidad divina física, y cuántos también eran liberados para la vida espiritual aquí en la tierra, libres de la esclavitud del pecado. Dice que la gente se maravillaba, pero no entendía ni comprendía si realmente era el Hijo de Dios, si verdaderamente era el Hijo del Dios Altísimo. Se hacían preguntas a sí mismo: ¿quién es Él? ¿Acaso es hijo de David? ¿Acaso es hijo del Dios Altísimo? Porque se manifestaba tantas grandezas y maravillas aquí en la tierra a través de su vida, por medio de su santo y bendito Espíritu Divino, para honra y gloria de nuestro Padre que está en los cielos. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Aquí meditemos la palabra de nuestro Padre, Dios Todopoderoso, que nos habla. Dice: más los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran doctores de la ley, conocedores de la ley, del Antiguo Testamento, con sus vestiduras largas,
unos reverendos, unos grandes en el conocimiento intelectual, mental, carnal, diabólico, porque ellos realmente, verdaderamente no amaban a Dios, ni nunca practicaban los mandamientos, ni nunca practicaban la ley. Solamente ellos aparentaban ser de Dios. Solamente ellos, falsos, hipócritas, mentirosos. Por eso el Señor Jesucristo les exhortaba y les hablaba diciendo que eran sepulcros blanqueados, por fuera resplandecientes y por dentro estaban podridos, llenos de maldad, llenos de veneno mortal. Y ellos decían ser hijos de Dios. Ellos decían ser hijos de Abraham, descendencia de Abraham. Como ellos no había en ese lugar, en ese tiempo en la tierra. Unos grandes reverendos andaban, estos fariseos hipócritas, mentirosos, que solo ponían carga a la multitud, a la gente, pero ellos no lo podían hacer, ni vivir, ni practicar. Y dice que estos fariseos siempre estaban atrás del Señor Jesucristo, pero no por benignos, no por buenos, sino por malignos, porque aborrecían la luz, porque eran unos hipócritas mentirosos que nunca practicaban la ley, pero estaban contra la luz, que era nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y meditemos cómo ellos tenían en el conocimiento mental la palabra de Dios, todo del Antiguo Testamento. Ellos tenían la razón en todo. Por eso le dice al Señor Jesucristo, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Ellos, hijos de Dios, el Señor Jesucristo, hijo del diablo, el Señor Jesucristo con el diablo. Ellos santos, el Señor Jesucristo de las tinieblas, el Señor Jesucristo el malo. Ellos puros, correctos, perfectos. Y era contra todo el Señor Jesucristo. Él el malo, él el demonio, el Beelzebú. Todo le atacaban al Señor Jesucristo. Y meditemos esa palabra de nuestro Padre Dios. Hoy podemos decir que tienen el conocimiento de la palabra de Dios. En cuántas congregaciones aquí en la tierra, pero no viven haciendo ni practicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, para practicar aquí en la tierra, hay que vivir llenos del Espíritu Santo. Sin la llenura del Espíritu Santo no hay vida espiritual, no hay práctica espiritual aquí en la tierra, no hay práctica de la palabra aquí en la tierra. Y como viven en la carne y andan en la carne, y ellos tienen la razón, y ellos tienen el conocimiento de la palabra solamente en el intelecto humano, carnal, van contra las cosas del Espíritu Santo de Dios, contra las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, que es aquí en la tierra, porque el bendito Espíritu Santo de Dios está aquí en la tierra, porque así está escrito su palabra. El Señor Jesucristo le envió, y aquí está, para vivir en la iglesia, para vivir en cada vida del pueblo de Dios, en cada corazón del pueblo de Dios, está el Espíritu Santo de Dios. Y así viven juzgando y acusando, sin tener el entendimiento espiritual, ni la sabiduría espiritual, ni el conocimiento espiritual. Porque van contra el Espíritu Santo de Dios. Dice su bendita palabra al Señor Jesucristo acusando que por el demonio echa fuera a los demonios.
Meditemos la palabra de Dios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Nuestro Señor Jesucristo, Él entendía los pensamientos de los hombres. Él sabía qué están pensando, qué están maquinando cada ser humano, porque todo le guiaba su bendito Espíritu Divino. Porque dice Él, conociendo sus pensamientos, ahí responde Él: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. No puede un reino estar contra sí mismo. Una ciudad dividida o casa dividida contra sí misma nunca permanece. No puede estar un reino contra su reino mismo. Eso se es destruido, eso no permanece. O una casa dividida contra sí misma, dice, no permanece. Para que permanezca tiene que estar unido. Tiene que estar bien, de acuerdo. No puede haber desacuerdo, sino un acuerdo firme para que permanezca eso y no se divida. Porque nunca puede hacer el mal contra el mal mismo. No puede estar una persona contra ella misma, sino siempre tiene que estar el bien contra el mal. Pero aquí la palabra de Dios nos está hablando de que no puede ninguna casa, ninguna ciudad dividirse y ponerse a sí mismo contra ella misma, porque no permanecerá jamás. Y aquí nos habla su palabra: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo puede estar Satanás echando fuera a Satanás? Dice, está dividido contra sí mismo. ¿Por qué les estaba exhortando esta palabra el Señor Jesucristo a estos fariseos? Porque estaban acusándole, porque estaban diciéndole que el Señor Jesucristo es diablo y echa a sí mismo al diablo. Por eso les está exhortando, por eso les está enfrentando, por eso les está hablando. Porque dice, ¿cómo puede estar Satanás echando a Satanás? Está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? No permanece. Porque siempre Satanás que tiene que estar unido igual con sus demonios y con toda malignidad. No puede ir contra él mismo. Todo eso les exhortaba el Señor Jesucristo. Pero eran tan ciegos y tan necios que no comprendían nada de la luz, nada de lo divino, nada entendían ni comprendían, porque no eran hacedores de la palabra de Dios, porque no eran practicantes de la palabra de Dios, porque sus corazones eran de piedra, porque eran orgullosos, soberbios, altivos. Se consideraban unos grandes, reverendos, posesionados en los lugares donde ellos tomaban para actuar y manifestar, pero solamente para ser vistos de los hombres, no para agradar a nuestro Padre Dios, no para vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre Dios, sino para vivir para ellos mismos y el agrado de ellos mismos, y sin poniendo cargas a los demás. Y aquí nos dice el Señor Jesucristo: si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Les está haciendo una pregunta. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Si al Señor Jesucristo le acusan que tiene demonio y que está echando al demonio y él mismo es demonio, y le dice: ¿por quién los echan vuestros hijos?
¿Por quién ellos están echando a los demonios? ¿Ellos también están echando por el diablo? ¿O qué es lo que está aconteciendo? Y aquí dice, por tanto, ellos mismos serán vuestros jueces. Ellos mismos les juzgarán. Pero dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Como nuestro Señor Jesucristo dice, si yo por el Espíritu de Dios, ahí está la palabra de Dios. El Señor Jesucristo por el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Dios es que vivía aquí en la tierra, trabajando para el reino de los cielos, sirviéndole a nuestro Padre Dios aquí en la tierra, por el Espíritu Santo de Dios. Pero dice que echa fuera a los demonios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos, ciertamente ha llegado la salvación, ciertamente ha llegado la vida eterna, ciertamente ha llegado el entendimiento espiritual, la sabiduría espiritual. Ciertamente son abiertos los ojos de los ciegos espirituales, de los sordos espirituales. Todo eso es del reino de Dios, que aquí mismo vivimos siendo participantes de su naturaleza divina, apartados completamente de la corriente del mundo. Todo eso es del reino de Dios, que aquí mismo está en la tierra. La salvación de nuestras almas, el regalo, la gracia, el amor, la misericordia de nuestro Padre, para honra y gloria de nuestro Padre Dios. Porque dice, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Aquí está haciendo unas preguntas. ¿Cómo dice puede entrar en la casa de un hombre fuerte a sacar sus bienes? ¿Cómo puede hacer? Es algo imposible que no puede hacer, porque es más fuerte. Si primeramente no le ata, si primeramente no le oprime, no puede sacar nada de su casa, porque él está ahí fuerte, defendiendo, no puede hacer nada. Y ahí dice el Señor Jesucristo, tienen que atar a ese hombre fuerte para actuar. Pero ni así entendían cómo el Señor Jesucristo de muchas maneras, de muchas formas hablaba, y no comprendían el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo, que es el lenguaje espiritual. ¿Por qué? Porque eran carnales, porque eran falsos, porque eran mentirosos, porque eran engañosos, porque aborrecían la santidad, porque aborrecían la luz, porque aborrecían la pureza. Y aquí habla la palabra, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo es contra mí. El Señor Jesucristo les enfrenta, les habla, el que no es conmigo es contra mí. El que no está con el Señor Jesucristo está contra el Señor Jesucristo. ¿De qué formas y maneras nomás no puede estar con el Señor Jesucristo? Primeramente, cuando no es practicante de la palabra de Dios, no está con el Señor Jesucristo, más que viva diciendo que está con el Señor Jesucristo, más que viva diciendo que es cristiano, más que viva diciendo que es hijo de Dios, más que viva diciendo Señor, Señor, Señor. En tu nombre estoy haciendo, en tu nombre por acá, más que vivan repitiendo Señor, Señor. Pero si no viven practicando la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, pues no es con el Señor Jesucristo, es contra el Señor Jesucristo, no es del Señor Jesucristo, no vive, no anda con el Señor Jesucristo, está en una falsedad, está en una mentira, está en un engaño de ser cristiano o de ser cristiana. Porque dice el que conmigo no recoge desparrama, el que conmigo no vive, el que conmigo no permanece, el que conmigo no camina,
pues todo desparrama, todo no vale, todo no sirve aquí en la tierra. No es de bendición, no es para el reino de los cielos, no es para la salvación de las almas. Hay que vivir con el Señor Jesucristo, hay que andar con el Señor Jesucristo, hay que seguir su caminar, hay que seguir sin desmayar, sin debilitar. Aprended de mí, dice su palabra. Tenemos que ser como el Maestro, dice su palabra. Entonces vamos a agradarle a nuestro Padre. Porque dice su palabra: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. Miren la palabra. Aquí nos está hablando, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado. Todo pecado, sea cual sea el pecado, sea cual sea la inmundicia, sea cual sea la inmensidad de monstruosidad de mal de los seres humanos, será perdonado, dice todo. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. Para esto, tener el entendimiento y tener la sabiduría y el conocimiento espiritual, hay que estar llenos del Espíritu Santo. Para poder comprender y entender de dónde las personas hablan, de dónde son esas manifestaciones, de dónde son esas actuaciones, de dónde las personas profetizan, de dónde las personas hacen milagros y tantas cosas aquí en la tierra. Hay que poder entender y comprender llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo puede entender con claridad? Con el discernimiento de espíritus. Solamente con el discernimiento de espíritus puede entender y comprender las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Dónde manifiesta el Espíritu Santo? ¿De qué forma manifiesta el Espíritu Santo? En la alabanza, en la danza, en la adoración, en la exaltación, en la palabra. ¿Cómo nomás manifiesta el Espíritu Santo? Si está profetizando del Espíritu Santo, haciendo milagros y tantas cosas aquí en la tierra a través del Espíritu Santo, o de dónde es lo que está actuando, pero tiene que estar lleno del Espíritu Santo y con el discernimiento de espíritus, porque escrito está: hay que probar los espíritus, hay que tener el conocimiento espiritual, porque no podemos con facilidad hablar. No podemos con facilidad exhortar. No se puede con facilidad. Porque dice que este pecado no es perdonado. Nunca. Si hablamos contra el Espíritu Santo de Dios. Pero aquí meditemos. Una cosa es la manifestación del Espíritu Santo de Dios y otra cosa es de la carne. Todo eso tiene que discernir, el discernimiento de espíritus. El bendito Espíritu es el que guía toda verdad. Él es el que da testimonio, Él es el que muestra la luz. Si realmente es un hijo de Dios, si realmente es un siervo de Dios, si esas manifestaciones, esas lenguas del Espíritu son. La danza, si es del Espíritu o es de la carne. Porque la mayoría de las congregaciones no hay el Espíritu Santo, es solamente la actuación de la carne. Y lo de la carne es lo que ataca al Espíritu Santo. Lo de la carne es lo que va contra el Espíritu Santo, contra toda manifestación del Espíritu Santo. Las manifestaciones del Espíritu Santo, el lenguaje del Espíritu
Santo les parece locura para los de la carne, para los que andan conforme a la carne. Es algo anormal las cosas del Espíritu. El lenguaje del Espíritu, todas las manifestaciones del Espíritu. Y todo lo que es del Espíritu es sobrenatural, espiritual. Somos participantes de la naturaleza divina. Eso es lo sobrenatural, espiritual, nuestros cuerpos mortales aquí en la tierra, para la santidad, para la pureza. Porque tenemos que comprender y entender de dónde son las actuaciones en las congregaciones. Porque si no hay santidad en ese lugar, todas las actuaciones, todo lo que hacen en esos lugares, si no está la santidad, la pureza, si no está el Espíritu Santo ahí, gobernando, Él dirigiendo, ahí, todo eso es de la carne. No es nada del Espíritu Santo de Dios. Absolutamente nada. Porque el bendito Espíritu de Dios habita en la santidad, habita en la pureza, se manifiesta a través de sus siervos, de sus siervas, en la santidad, en la pureza, en la mansedumbre, en la humildad, en la sinceridad, en la honestidad. Ahí es donde el Espíritu Santo se manifiesta. No donde las personas que siguen practicando el pecado y siguen en la corriente del mundo y siguen con la amistad con el mundo y siguen en las celebraciones paganas de este mundo. Ahí no hay el Espíritu Santo, no se manifiesta el Espíritu Santo, no existe el Espíritu Santo, porque ahí es la carne y el diablo quien está manifestando en esos lugares, quien está sobresaliendo en esos lugares, y por tanto no hay la santidad ni existe la pureza en esos lugares. Y ahí es cuando puede venir la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por lo carnal, por lo mental. Porque los fariseos, que eran mentirosos, sepulcros blanqueados, falsos, engañosos, y ahí comenzaron a blasfemiar contra el Espíritu Santo, contra nuestro Señor Jesucristo. Ahí le señalaban que era del diablo. Y hoy en día las personas carnales, mentales, a las personas espirituales, dicen que son del diablo. Yo puedo hablar que son del diablo. No aceptan las manifestaciones del Espíritu, porque ellos mismos no saben, no entienden, ni conocen, ni nada, no sienten del Espíritu Santo, ni viven con el Espíritu Santo, nada, ni siquiera tienen un toque del Espíritu Santo de Dios. Solamente es carnal. No tienen al Espíritu Santo de Dios. El que no tiene el Espíritu Santo de Dios no es hijo de Dios, no es siervo de Dios, no es sierva de Dios. Y ahí viene la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Porque no les cabe al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque ahí viene la santidad, la pureza, la rectitud, lo correcto. Ahí viene la lucha, ahí viene el esfuerzo, ahí viene la práctica de la palabra, ahí vienen las aflicciones, ahí vienen los sufrimientos, ahí viene el ser valientes, porque solo los valientes van a entrar al reino de los cielos, no los cobardes, porque el camino de Dios es bien duro y bien difícil, y por eso está escrita la palabra: solo los valientes entrarán al reino de los cielos. Y eso no les agrada. Por eso van contra el Espíritu Santo de Dios. Por eso hablan a las personas espirituales que están juzgando, que están acusando. Y el espiritual juzga todo. Y al espiritual nadie le puede juzgar. Porque no es la carne quien está juzgando.
juzgando, porque es el bendito Espíritu que mora en esa persona, quien juzga, quien habla, quien da a entender, a conocer. Es su santo bendito Espíritu divino. ¿Cómo debemos tener cuidado? Porque este pecado, repito nuevamente, nunca le será perdonado. Contra el Espíritu Santo de Dios la blasfemia. Si se entrara a una casa de oración que no hay el Espíritu Santo, personas espirituales le miran raros, no le miran bien. Si esa persona llena del Espíritu Santo comienza a danzar, no le dejan, le impiden. Pero si la carne está danzando, a la carne si bien bonita, acomodada, montones de carne, ahí frente del púlpito, ahí danzando en la carne, que han pasado practicando días de los pasos de la carne. Eso es de la carne. Pero si el Espíritu bendito toma en danza personas espirituales, eso no. Eso le impiden. Eso se ha vivido. Por eso hablo. Eso lo rechazan. Porque eso se ha pasado en las congregaciones. Al Espíritu Santo no. Personas espirituales no. Les parece locura. Lo carne sí. Eso sí. Ahí que estén puestos los disfraces. Ahí uniformados con el disfraz. Ahí en la carne. Eso sí se deleitan en la carne satisfaciendo. Pero del Espíritu no. Porque del Espíritu eso es duro. Eso no es fácil de vida. Eso no es de coger y hacer los pasitos. Del Espíritu es de valientes. Del Espíritu es de valientes la vida del cristiano. Eso no es facilidad de carne. Eso no es comodidad de la carne. Porque para que el Espíritu Santo tome en danza, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo está lleno del Espíritu Santo? Practicando la palabra de Dios. Entonces, vaya primeramente a practicar la palabra de Dios. Vaya a postrarse de rodillas, rendido, humillada delante de Dios. Llénese del Espíritu Santo. Entonces, llena del Espíritu Santo, va a danzar diferentes pasos, diferentes movimientos, porque eso no es instrucción humana, eso no es enseñanza humana, lo del Espíritu Santo. Y ahí de la carne, eso sí es bueno, pero del Espíritu la danza no, esta no sirve. Porque se ha pasado, por eso hablo. Porque es así de la carne. En las congregaciones, uno mismo se ha pasado en las congregaciones, que siempre rechazan del Espíritu. Nos han rechazado las cosas del Espíritu. No aceptan las cosas del Espíritu. Nada. Porque las cosas del Espíritu van contra la carne. Porque lo espiritual es contra la carne. Y no quieren soltarlo de la carne. El apetito de la carne, la comodidad de la carne, no quieren dejar. Y ahí puede estar la blasfemia del Espíritu Santo. Ahí puede estar. Porque el Espíritu Santo también le toma su boca, le toma su lengua. Él mismo habla por la boca, por sí solo el Espíritu de Dios. Pero experimente y paz, y va a decir, verdad ha sido. Porque algo que yo no tengo no puedo hablar. Algo que yo tengo, algo que se ha vivido, yo puedo estar hablando y estoy hablando. Y ahí está la blasfemia del Espíritu Santo, donde todos rechazan del Espíritu de Dios. Pero la carne sí. Cuando llenos del Espíritu Santo, Él toma instantáneo la danza. Y ahí en la congregación, ¿qué acontece?
ya con sus disfraces, todas ya con sus pañuelos, ya todas ahí paradas frente del púlpito, comienzan a estar en la danza carnal, agradándose a ellas mismas y agradando a los demás de la carne. Pero toma el Espíritu Santo sobrenatural en danza. Impidieron que fluya el Espíritu Santo. Que la carne sí, el Espíritu Santo no. Al Espíritu Santo no. Porque el Espíritu Santo va completamente contra toda obra carnal, contra todo lo mentiroso, contra todo el pecado del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo le señala el pecado. Esto es pecado. Esto es de la carne. Entonces, ¿qué persona carnal le va a agradar que le digan esto es de la carne? Esto no es de Dios. Es esa danza que han cogido en todas las congregaciones, han cogido el mismo uniforme, el mismos pasos ahí practicando de la carne. ¿Cuántos días pasarán con la carne ahí practicando? Y todos, si en una congregación hacen de la carne, ya pasa otra, ya pasa otra, ya pasa otra. ¿Por qué una congregación no se dedica a buscar de Dios, no se rinde delante de nuestro Padre Dios, no se humilla, no se postra en oración, en ayuno, en vigilia y pedir la llenura del Espíritu Santo y ser diferente a las demás congregaciones? No coger que estoy mirando lo que está pasando en una congregación, yo también voy a poner en la congregación donde yo estoy llegando o donde yo estoy dirigiendo. Eso es carnal, carnal, carnal. Eso no es espiritual. Porque el Espíritu Santo dice su palabra que Él da diferente a cada uno como Él quiere dar. Sus bendiciones, sus dones y todas sus grandezas. No es que pone como ahí acomodando todo a la carne. El Espíritu Santo, otra vez repito, Él va contra nuestra carne. Todo acaba con el pecado, contra el pecado del Espíritu de Dios. Y ahí es donde ¿quién pueden estar blasfemiando contra el Espíritu Santo? Son los que son carnales, que viven en la carne, que andan en la carne, que satisfacen los deseos de la carne. Ahí pueden estar blasfemiando contra el Espíritu Santo. Pastores que no tienen al Espíritu Santo, pastores carnales, mentirosos, falsos. ¿Qué decían en esa congregación? Que somos del diablo. Querían sacar los demonios, diciendo que somos del diablo. Hemos pasado, por eso estoy hablando. Porque una cosa es el Espíritu Santo de Dios, lo espiritual, y otra cosa es lo carnal. Lo carnal es monstruos, malignos, no aceptan, no reciben, se burlan de las cosas espirituales. Así ha acontecido y acontece. No aceptan ni aceptarán. ¿Por qué son carnales? Porque estos fariseos hipócritas no aceptaban al Señor Jesucristo hasta la muerte. No aceptaban. Y después de la muerte también seguían atrás de los cristianos cogiéndoles para matarles. No aceptaban. No entendían las cosas de nuestro Padre Dios. No amaban la luz, ellos amaban las tinieblas. Y hoy en día es igual, no aman la luz, aman las tinieblas, aman lo que es de la carne, la vanidad de la carne, la satisfacción de la carne. Eso es lo que aman, no las cosas espirituales, porque lo que es del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Y
lo que es de la carne, carne es. Escrita está su palabra. Y ahí es donde debemos tener mucho cuidado. Una persona que vive sin practicar el pecado, ella tiene el Espíritu Santo de Dios. Una persona que vive apartada de la corriente del mundo, que se niega a sí mismo aquí en la tierra y se dedica a Dios y lucha todos los días para agradar a Dios, ella tiene el Espíritu Santo de Dios. La que ya no practica el pecado deliberadamente, la que está apartada, la que es prudente, la que es tarda de hablar, pronta de oír, la que no vive haciendo contiendas, ella tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero toda persona que vive solamente practicando el pecado, no tiene al Espíritu Santo de Dios, es de la carne. Y como son carnales, hoy en día se han dedicado solamente a estar haciendo contiendas de boca. Y la palabra de Dios que dice: no hagas contiendas de palabrerías, porque para nada aprovecha, porque solamente es para destrucción del oyente. Todo eso es de la carne, porque en el Espíritu no hay para estar haciendo contiendas con nadie. Todos en la carne dicen: yo tengo la verdad, yo estoy bien, yo la verdad, yo la verdad. No. Nadie tiene la verdad. Si no está lleno del Espíritu Santo, nadie tiene la verdad. El que tiene la verdad es el que está lleno del Espíritu Santo. El pueblo que vive lleno del Espíritu Santo, los siervos, las siervas que viven llenas del Espíritu Santo, ellas tienen la verdad. Ellos viven en la verdad. Ellos andan en la verdad, llenos y bien llenos del Espíritu Santo de Dios. Y cuidando con temor y temblor todos los días aquí en esta tierra. Porque también habla la palabra de Dios. Aquellos que prueban ya tienen al Espíritu Santo y descuidan y contristan al Espíritu Santo. ¿Por qué? Por dar lugar al diablo, por satisfacer la carne. Y el Espíritu Santo se apagó. Ya es difícil, dice, que vuelvan otra vez a tomar de nuevo al Espíritu de Dios. Saúl, que era ungido de Dios, lleno del Espíritu Santo, ¿por qué le quitó al Espíritu Santo? Por la desobediencia. A nuestro Padre Dios le gusta la obediencia. En la obediencia está la vida. Todo es obediencia para nuestro Padre Dios. O sea que la llenura del Espíritu Santo, el vivir en el Espíritu Santo, eso también hay que vivir cuidando todos los días. Con temor y temblor a nuestro Padre Dios. Permanecer y prevalecer y avanzar. Cada día más y más y más. Todo esto puede estar aconteciendo en las congregaciones de los carnales, mentales, superficiales, emocionales, mentirosos, que no hay la vivencia del Espíritu Santo. Y puede haber la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque cuando miran a una persona que está sobresaliendo, está creciendo espiritualmente, le apagan, le hacen sentar, no le dejan. Pero sí que la carne, el intelecto humano, ella sí, que levante, que venga, que se haga reverendo, que se haga un grandote, con el conocimiento humano, carnal, mental. Dice su palabra: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahí está escrita la palabra de Dios. Cualquiera, dice, que hable contra el Señor Jesucristo, hable lo que diga contra el Señor Jesucristo.
le será perdonado. Dice. Miren la misericordia de nuestro Padre Dios, el amor de nuestro Padre Dios. Todo será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, no. Nunca le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Jamás será perdonado el que hable contra el Espíritu Santo de Dios. ¿Y dónde está morando el Espíritu Santo de Dios? En el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, en toda la tierra. En las personas que se humillan todos los días delante de nuestro Padre Dios, donde están rendidos, postrados delante de nuestro Padre Dios. Ahí está el Espíritu Santo, donde las personas que ya no viven practicando el pecado deliberadamente, ahí está el Espíritu Santo, donde las personas aborrecen el pecado, se apartan de toda contaminación, no tocan nada de lo inmundo, donde luchan y esfuerzan todos los días. Camino de Dios es duro. No es la facilidad de vida que están en las congregaciones, no es. Esa facilidad de vida se llama carnales. No son espirituales. Porque todo lo espiritual es duro. Tener morando el poder de Dios, el Espíritu Santo en los cuerpos mortales aquí en la tierra, es de valientes. Porque esto es duro. La vida es duro del cristiano. No es la facilidad de vida. Nuestro padre a Josué, ¿qué le dijo? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es de esfuerzo, es de valentía, es de lucha, es de mucho sufrimiento, pruebas, aflicciones, porque la palabra está escrito, muchas son las aflicciones del justo. ¿Dónde están los justos afligidos? ¿Dónde están los justos con muchas aflicciones? No hay justos. Ahí está la blasfemia contra el Espíritu Santo de una persona carnal, mental. Porque hemos pasado por eso, hablo. Porque al Espíritu Santo no lo aceptaron y rechazaron. Lo hicieron a un lado. Y pasamos porque nos decían que somos del diablo. Es como hoy. En su palabra bendita, ¿qué nos está diciendo? Que el Señor Jesucristo es del diablo. ¿Quiénes vivían diciendo eso? Los conocedores de la ley del Antiguo Testamento. No los inocentes, no los inconversos. Los mismos conocedores de la palabra de Dios acusaban al Señor Jesucristo. Y hoy en día los mismos conocedores de la palabra de Dios que dicen ser del Señor Jesucristo van contra el pueblo espiritual, van contra los que están llenos del Espíritu Santo. No soportan ni resisten ni aceptan nada de lo espiritual. Y el discernimiento de espíritus. Pero ¿cómo pueden tener el discernimiento de espíritus si no está lleno del Espíritu Santo? No tienen discernimiento de espíritus. No saben ni de dónde hablan ni de dónde actúan, porque carne adelante, carne al frente, carne a los lados, todo carne. Y como acomodan a la carne todo, entonces todos se comprenden, todos están unidos, todos satisfechos, toda la carne se satisface a sí mismo. Entonces hay unidad carnal, no hay unidad espiritual. Porque solamente con el discernimiento de espíritus puede entender a las personas. Si
siervos de Dios, pastores de Dios, pastoras de Dios, llenas del Espíritu Santo, con el discernimiento de espíritus para entender las cosas que es de la carne y llamar carnes, y lo que es del Espíritu, espíritu es. Llenas del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, con el discernimiento de espíritus. Porque hay muchos y muchísimos falsos, engañadores, mentirosos. Hoy en este tiempo está más dificultoso porque hay tantos falsos maestros, falsos pastores. La apostasía está llenito en las casas de oraciones. Pura apostasía es lo que congregan, pura apostasía es lo que se reúnen en las casas de oraciones a hacer abominación delante de nuestro Padre Dios. Eso es lo que está en las casas de oraciones. Y el Espíritu Santo no hay. El bendito Espíritu no hay. Cuando el Espíritu Santo debe estar ahí. El Espíritu Santo, Él guiando en todo y para todo. No le será perdonado, dice cualquiera que vaya contra el Espíritu Santo. Cualquiera que diga, las manifestaciones del Espíritu Santo también se debe entender con el discernimiento de espíritus. Llenos del Espíritu Santo, entonces miro a una persona, ¿cómo está orando? Pues es del Espíritu. ¿Qué está haciendo? Es del Espíritu. Pero si yo estoy llena del Espíritu Santo, porque dice que lo espiritual tiene acuerdo con lo espiritual tiene comunión con lo espiritual, a lo espiritual hace entender de la otra persona, lo espiritual, todo es unido, todo da comunión. Para que no acontezca la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Para que nadie mienta, para que nadie engañe, para que nadie confunda. Es llenos del Espíritu Santo de Dios, con el discernimiento de espíritus. Es bien importante el discernimiento de espíritus. Todos los días, Padre, dame discernimiento de espíritus. Espíritu de discernimiento de espíritus, para no ir contra el bendito Espíritu de Dios. ¿Por qué dice su palabra? O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Ahí está la palabra de Dios. Pues el árbol bueno da buen fruto y el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno está lleno del Espíritu Santo, pues da buenos frutos aquí en la tierra. Frutos para salvación, para vida eterna, porque ese es el trabajo del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios aquí en la tierra, para salvación de las almas, para la vida eterna, no para la condenación de las almas, no. El trabajo es para la salvación de las almas, para que tengan vida eterna, dando buenos frutos, llenos del Espíritu Santo. Pero el árbol malo da fruto malo. Pero un árbol malo, un árbol carnal mental, que da frutos carnales mentales. Lo mismo que está al frente, lo mismo está el pueblo. Carnal adelante, carnal el pueblo. Pecaminoso adelante, pecaminoso el pueblo. Y es para destrucción de las almas, es para condenación. Porque dice, por su fruto se conoce al árbol. Por el fruto, dice, por el testimonio, por la forma de vida aquí en la tierra, por su conducta, por su comportamiento, se le conoce a la persona. ¿Realmente es de Dios o de quién es esa persona? Y aquí nos habla su palabra, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos?
porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto les dijo el Señor Jesucristo. Generación de víboras, fariseos, hipócritas, mentirosos, que no aman a Dios, ni aman la palabra de Dios, ni practican los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas, nada hacen. Y están contra el Señor Jesucristo, y están contra la luz, contra lo puro, contra lo santo, contra lo benigno, contra el reino de los cielos, porque ni ellos entran al reino de los cielos, ni dejan que entrar al reino de los cielos, porque son ciegos, guías de ciegos, y los dos, dice, caerán en el hoyo. Y eso les habla el Señor Jesucristo. Generación de víboras, malignos, fuertes exhortaciones hacía el Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra. Y esas exhortaciones son de bendición. ¿Y por qué exhorta? Por amor, haciéndoles ver el mal camino que viven, que andan, que hacen delante de los ojos de Dios. Pero tan duro eran sus corazones, de piedra eran sus corazones, que no aceptaban nada ni recibían nada del Señor Jesucristo. Meditemos en esa palabra. Hoy en día, de esa misma forma está aconteciendo. Todas las personas carnales, mentales, que siguen con el pecado por dentro, por fuera aparentan todo de bondad, de benignos, de puros y de todo, y de amabilidad, todo por fuera. Pero por dentro, ¿qué está? Generación de víboras, ¿qué está? Sepulcros blanqueados, ¿qué está por dentro? Fariseos hipócritas, ¿qué está por dentro? ¿Qué les dijo nuestro Señor Jesucristo? Limpia primero por dentro el plato y luego vas por fuera también. Saque la limpieza, que es interno, externo del ser humano aquí en la tierra. Interno, externo del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, limpios por dentro y por fuera, limpios. Esto no es de superficial, esto es acá adentro, viviendo esta palabra. Lo que está escrito, eso se vive aquí en la tierra, eso se pasa aquí en la tierra. La palabra es dura. Pedro dijo al Señor Jesucristo: dura es tu palabra, pero no imposible, porque tenemos la ayuda del bendito Espíritu de Dios que está aquí en la tierra, todavía con su iglesia, con su pueblo. El bendito Espíritu, Él es el que santifica la iglesia. Él es el que santifica las vidas. Él es el que hace apartar del pecado. Él es el que hace aborrecer el pecado, el bendito Espíritu del Dios Altísimo. Él es el que hace el cambio de vida completamente interno-externo, para que ya no seguir siendo generación de víboras, sepulcros blanqueados, fariseos hipócritas, ciegos, sordos, espirituales. Es el bendito Espíritu Divino. Él es su Santo Espíritu. Es su trabajo perfecto, recto, correcto dentro de los corazones de los hombres, de las mujeres aquí en la tierra. Su bendito Espíritu del Dios Altísimo. Pero para eso tiene que ser manso, humilde y reconocer delante de Dios. Realmente
meditando, examinando a nosotros mismos, a uno mismo, el interior, las actuaciones, los pensamientos, porque cada uno de nosotros lo sabemos. Sí sabemos qué clase de vida tenemos por dentro, qué actuaciones hay por dentro. Todavía hay veneno mortal por dentro, todavía está la maldad, todavía están las contiendas, las iras y todo cuanto pecado. Cada uno entendemos cómo está dentro de nosotros. Para no que acontezca esto que dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo puedes estar hablando esta bendita palabra si estás por dentro malo, si estás podrido, si estás sepulcro blanqueado, si estás hipócrita, si no vives, si no practicas la palabra de Dios, si no esfuerzas, si no luchas? ¿Cómo puedes estar hablando lo bueno? ¿Cómo puedes estar sacando cosas buenas si está lo malo dentro de ti? Porque la palabra bendita de Dios es buena y muy buena. Medicina para nuestras vidas, medicina para nuestra alma, sanidad, vida eterna. Todo eso es la palabra de Dios para nosotros. ¿Cómo, dice, podéis hablar lo bueno siendo malos? Si por dentro está aborreciendo lo santo, lo puro, lo recto, lo correcto, lo perfecto, ¿cómo puede estar hablando la palabra de Dios? ¿Cómo puede estar predicando la palabra de Dios si su corazón está en tinieblas, si su corazón está malo, si su fruto es malo? No hay santidad, no hay pureza. De eso está hablando la palabra de Dios. Porque aquí dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Dónde está el mal? En el corazón. Ahí es. Todo lo que tiene en el corazón, de ahí sale para afuera. ¿Por qué dijo la palabra de Dios del Señor Jesucristo? No lo que entra contamina, lo que sale contamina al hombre. ¿Por qué? Porque sale de adentro del corazón. De ahí salen los hurtos, las maldades, las iras, las contiendas, los celos, los pleitos, la fornicación, el adulterio. Todo lo que está ahí dentro del corazón, de eso sale por la boca. De eso explota por la boca. Y de eso comienza a vivir y a practicar todo lo que sale. De la abundancia del corazón habla la boca. Un corazón limpio, pues va a hablar cosas buenas, limpias, para bendición, para edificación. Va a hablar de pureza, va a hablar de santidad, va a hablar de perfección. Un corazón limpio, puro. Pero un corazón malo, podrido, siempre va a estar contra lo puro, lo santo, y solamente va a estar hablando cosas carnales, terrenales, de aquí, de este mundo, y solo maldad y solo pecado. Porque dice el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón. Acá dentro del corazón. ¿Qué dice la palabra de Dios? El rostro como hermosea, con un corazón puro, con un corazón limpio. Viene la santidad al rostro, viene la pureza al rostro. ¿Cuál es la lámpara del cuerpo? Los ojos. En los ojos refleja a las personas si viven tinieblas o viven luz, si viven cargado de maldad o de benignidad. En los ojos. Ahí se mira todo de las personas con el poder bendito de su espíritu. Porque solamente del corazón bueno puede sacar buenas cosas. Y ese corazón, ¿quién le cambia? Nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando le pedimos
que nos cambie, cuando le pedimos que nos libere, que nos transforme, que nos santifique, que nos purifique. Ahí es cuando nuestro Señor Jesucristo hace la obra. Ahí es cuando nuestro Señor Jesucristo santifica y limpia. Cuando nosotros le pedimos, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Pedid y se os dará. Yo tengo que pedirle, Padre, mientras estoy en esta tierra te necesito, que cada día más y más me liberes, me transformes, me santifiques, me purifiques más, Padre. Porque escrito está que aquel que comienza la buena obra la va perfeccionando todos los días hasta el día del Señor Jesucristo. Yo tengo que rogarle a mi Padre para dejar de ser generación de víbora, para dejar de ser fariseos sepulcros blanqueados. Adentro del corazón, ahí es lo que cuenta la vida del pueblo de Dios, la iglesia del pueblo de Dios. Acá dentro del corazón del alma, aquí en el interior, ahí, eso cuenta. No es por fuera, no, por fuera no es. Por fuera cualquiera finge palabras, sonrisas, miradas, todo es fingimiento. Pero ahora ponga a vivir adentro. Eso es lo duro. Adentro del corazón, ahí dentro del alma, la santidad, la pureza, para no ser sepulcros blanqueados. Un sepulcro, ¿qué es? Donde estuvo muerto, podrido, que apesta. Eso es un sepulcro blanqueado. Y el Señor Jesucristo les dijo a los doctores de la ley del Antiguo Testamento, fariseos, sepulcros blanqueados, necios, ciegos, generación de víboras, mentirosos, cogido la palabra de Dios sin practicar, sin vivir. Eso nos habla nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, en las congregaciones, puros sepulcros blanqueados, cogidos la palabra de Dios, pero no la viven y no la practican. No escudriñan la palabra como está escrito. No hablan al pueblo como está escrito. Todo le acomodan a la carne, al intelecto humano. Todo hacen formas de estudio según la mente, el conocimiento. Los siervos de Dios, Pedro, Juan, ellos no estaban maquinando en su mente, haciendo bosquejos ni para transmitir al pueblo. La palabra de Dios les entregaba al pueblo, tal como está escrito. Así hay que vivir delante de Dios, aquí está escrito. Para que salgan cosas buenas del corazón, tesoros buenos del corazón, para que sea lo puro, lo benigno, para ir al reino de los cielos. Eso entendamos y comprendamos. Si no vivimos la palabra de Dios, si no somos hacedores de la palabra de Dios, no vamos a pisar el reino de los cielos. No vamos a entrar al reino de los cielos. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, practicantes de la palabra de Dios aquí en la tierra, demostrando con hechos, con vivencia, con testimonio, ejemplo puro, no fingidores, sino hacedores de la palabra de Dios, porque la palabra no en vano está escrita.
La palabra es para vivirla, para practicarla, cueste lo que nos cueste. Porque el valiente entrará al reino de los cielos. No, el cobarde no va a entrar. Un cobarde lleno del conocimiento de la palabra de Dios en su mente no pisará el reino de los cielos. El valiente lleno de la palabra de Dios dentro del corazón, en abundancia, dice la palabra de Dios. Que more la palabra de Dios dentro de sus corazones en abundancia. Y ahí viene la práctica. Él entrará al reino de los cielos. Porque dice, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. El hombre malo saca malas cosas. Puede andar fingiendo, pero menos pensado alguna ocasión, alguna situación, saca las malas cosas que están dentro. Actúa mal en los hogares, donde quiera actúa mal. Pero en cambio, el hombre bueno, que está lleno del tesoro benigno dentro del corazón, sea cual sea la circunstancia, pues ahí permanece benigno, ahí soporta, ahí resiste con amor, con sinceridad. Pero en cambio el hombre malo, como está lleno de cosas malas en su corazón y solo por fuera es un fingimiento, es un sepulcro blanqueado, entonces cualquier ocasión, cualquier situación, pues explota lo que está dentro de su corazón. Ahí saca el real que es. Y aquí dice su palabra, el versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Durísima es la palabra. No pongan por favor la palabra de Dios en las congregaciones facilidad de vida. No, no la es ni la será. No es. Miren lo que dice. Mas os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas al día del juicio. De cada palabra que sale de nuestra boca, pues de ella vamos a dar cuentas a Dios. ¿Habló benigno? ¿Habló maligno? ¿De qué forma vivía hablando? ¿Cómo vivía hablando aquí en la tierra? ¿De dónde salían sus palabras? ¿Benignas o malignas? ¿Con doble intenciones? ¿Cómo fue la vida de su hablar aquí en la tierra? De eso dice, vamos a dar cuentas a nuestro Padre Dios. Porque no es con facilidad de soltar cuánta palabrería aquí en la tierra y quedar como que nada sucede. De todo eso dice que vamos a dar cuentas y nos pedirá cuentas nuestro Padre. Tardos de hablar, prontos de oír, prudentes, hijos de Dios, hijas de Dios, prudentes, siervos de Dios, siervas de Dios, prudentes. La tardanza de hablar. ¿Por qué? Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por sus mismas palabras, dice, serás justificado y por tus mismas palabras vas a ser condenado. Si usted habló mala palabra de Dios, predicó mala palabra de Dios, por ella será condenado. Porque la palabra de Dios, nunca acomodemos a nuestra carne. La palabra de Dios es contra nuestra carne, siempre va contra nuestra carne. La palabra de Dios no es agrado para nuestra carne. Es que va contra
contra nuestra carne. Y por ellas, dice, serás justificado, y por las palabras serás condenado. Ahí está su bendita palabra. De las exhortaciones de nuestro Padre, cómo debe vivir su pueblo, su iglesia aquí en la tierra. Cómo debe andar aquí en la tierra. Meditemos en esta palabra de la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. De los fariseos hipócritas que vivían contra el Señor Jesucristo. Contra el Señor Jesucristo. Todo milagro por el diablo está haciendo. Del diablo es. Con el diablo está. Con el diablo anda. ¿Por qué? Sepulcros blanqueados, generación de víboras. Y no es que las personas inconversas, ellas estaban tras del Señor Jesucristo hablando, juzgando, acusando. No, ellas no hacían eso. Los fariseos, hipócritas, doctores, conocedores de la ley, esos tras del Señor Jesucristo, viendo pero todo, y todo señalando que es del diablo, sin entendimiento espiritual ni conocimiento espiritual. Hoy en las casas de oración no hay entendimiento espiritual ni conocimiento espiritual, casi en la mayoría. No lo hay. Solamente lo que está es el intelecto humano, sabiduría humana, conocimiento humano, carnal, y no hay nada de lo espiritual. Y todas estas personas, yo lo digo, porque yo lo he vivido, van contra lo espiritual. Todas estas personas carnales, mentales, en las congregaciones, van contra lo espiritual. Todas las iglesias que están carnales, mentales, van contra las personas espirituales. Blasfemian contra el Espíritu Santo de Dios. Porque hemos pasado, yo puedo hablar. Nada aceptan del Espíritu Santo de Dios. Y lo que cuesta, esto cuesta muchísimo sufrimiento, muchísimo esfuerzo, muchísimas aflicciones cuesta esto para vivir llenos del Espíritu Santo. Y mientras estemos en la tierra, es de todos los días el esfuerzo y la lucha para agradar a nuestro Padre Dios en la misericordia de Él aquí en esta tierra. Que nuestro Padre Todopoderoso en su misericordia nos ayude y nos auxilie a seguir adelante valientemente, firmes, dispuestos, pero para el bien, solamente para el bien, aborreciendo el mal. Yo tengo que hacer el bien en el nombre todopoderoso, nombre del Señor Jesucristo. Yo les hablo a todas las iglesias, a todas las congregaciones que no están llenos del Espíritu Santo, que no viven en el Espíritu, ni andan en el Espíritu, ni son espirituales ni sobrenaturales, que se reconcilien con el Señor Jesucristo, que acudan al Señor Jesucristo pronto, antes que sea demasiado tarde, porque una cosa es lo carnal y otra cosa es lo espiritual.
porque yo lo he vivido, lo puedo hablar. En el nombre, todopoderoso nombre, que es el Señor Jesucristo. Y mientras estamos en la tierra, necesitamos cada día más y más y más y más, hasta cuando nuestro Señor Jesucristo nos diga hasta aquí nomás. Que Papá Diosito les bendiga y les guarde, en el nombre, todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo, y puedan oyendo ir y meditar en su palabra, amar su palabra. Amén.